Diario Luso Galaico está hoy en DOA, que es la Asociación de Saúde Mental, aquí en Vigo. Y estamos con su gerente, que es Juan Manuel Ada Vázquez, y con su director técnico, que es Marcos Mayo. Entonces vamos a hablar de, para quienes no conocen todavía esta asociación mental, Saúde Mental, DOA, ¿qué es exactamente la asociación y cuál es su principal misión? Os lo lanzo al que queráis. La Asociación DOA es una entidad que nace en 1987 de la preocupación de los padres acerca del futuro de sus hijos ante el cierre de los psiquiátricos. Y bueno, ha ido creciendo desde un centro en aquel momento en la calle Arenal con una voluntaria y una trabajadora, una entidad que ahora mismo cuenta con 23 profesionales, 7 viviendas protegidas y 3 centros en Cangas, 1 en Cangas y 2 en Vigo. Y estamos también planificando la apertura de un nuevo centro en la ciudad de Vigo. ¿Y qué tipo de personas atendéis actualmente? ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes que detectáis? A ver, la mayor parte de la gente que viene aquí viene diagnosticada con trastorno mental severo, derivada por el Servicio Galego de Saúde, a su vez el área sanitaria de aquí, y principalmente diagnósticos de esquizofrenia, trastorno bipolar y algún que otro trastorno de personalidad. Vale, muy bien. ¿Y creéis que ha cambiado el perfil de las personas que buscan ayuda en los últimos años? Yo creo que sí. Más allá de que nosotros como centro trabajamos sobre un porcentaje de trastorno mental severo que más o menos es estable, ¿no? Estamos hablando de un 3-5%, sí que lo que es verdad que los diagnósticos más llamados soft, vamos a decir, no dentro de este severidad, cronicidad o alargamiento en el tiempo, sí que hay muchísima más depresión, trastornos de ansiedad, diagnósticos tipo así, que no es nuestra población diana, pero que a través de diferentes programas intentamos llegar. ¿Y la pandemia ha dejado una huella en la salud de la población gallega? Sí, sí. Se nota que la gente tiene menos salud mental en lo que podemos contextualizar antes y después de la pandemia. Muy bien, Marcos, pues nada. Se me ocurre también preguntaros si estamos viviendo una auténtica crisis de la salud mental o ahora simplemente es que se habla más de este tema. Yo creo que más es la crisis de la salud pública en general, y teniendo en cuenta que la psiquiatría siempre ha sido una de las especialidades más pobres que existen o menos dotadas, pues sigue habiendo y mucha necesidad de llegar mucho más rápido y mucha más gente de lo que históricamente ha sido. Es cierto que también, como decías tú, se habla, estamos más al orden del día porque se habla de más patologías. Es decir, estamos hablando más de prevención del suicidio, que son también programas que nosotros gestionamos ahora mismo, depresión, ansiedad. Hemos tenido también programas de jóvenes y nos están llamando mucho por temas de gestión de su propio bienestar emocional, es decir, hemos pasado de la enfermedad mental con unos trastornos graves y crónicos a una salud mental en general, que abarca muchos más campos. Muy bien. ¿Y cuáles son los colectivos que son más vulnerables? ¿Jóvenes, mayores, personas desempleadas, la gente que vive hoy en día en soledad? ¿Cuáles son? A ver, cada estrato tiene sus propias necesidades, pero sí que detectamos que la capacidad de afrontamiento de las nuevas generaciones es menor que hace muchos años, ¿no? Por eso, como él decía antes, los índices de suicidio en los últimos años han ido aumentando. Sí es verdad que ahora se ha metido un poco a nivel de programas más dinero o más programas de intervención y parece que se han estabilizado en los últimos 2 o 3 años, pero aún así los datos son muy alarmantes y los índices de suicidio en la población infanto-juvenil o adolescente es severo. ¿No? Sí. ¿Y cuáles son los principales síntomas o señales
de alarma que nos deberían hacer pedir ayuda, ¿no? A esas personas que no están bien de salud mental, ¿no? ¿Cuál es la señal de decir necesito que me ayuden en un centro como DOA, por ejemplo? Al final es un autoconocimiento que te lleva a la conclusión de decir, me siento mal, necesito que alguien me ayude. Y si no hay ese reconocimiento, que alguien que esté cercano a ti perciba eso por ti, porque a veces tú puedes no ser consciente, ¿no?, de que empiezas a tener sentimientos de tristeza, pueden empezar a pasar ideas extrañas por tu cabeza, dejas de funcionar o de relacionarte o de llevar una vida más activa que antes, y eso te lleva a aislarte, a perder rutinas que antes eran satisfactorias para ti. No, Marco, se nota que lo vives, ¿eh? DOA habla mucho de combatir el estigma, ¿no? ¿Seguimos teniendo perjuicios hacia las personas con enfermedad mental? Muchos. Ha mejorado la cosa, ¿no? Sí. Antes, como que ir al psiquiatra y al psicólogo, Sí, pues está loco eso, ¿no? Sí, ¿no? Es más... Hoy menos, quizá, o no. Pero porque hay más patologías también, porque ahora el psicólogo y el psiquiatra de la sanidad pública va el que tiene ansiedad. Antes el que estaba tenía un trastorno grave que estaba en la consulta, y ahora hay pues eso, de ansiedad, bulimia, están todos en la misma consulta, entonces ya no es solo aquel loco que había antes, ¿no? Como que el porcentaje de gente que piensa o conoce que pueda necesitar algún servicio de salud mental, como que sea un poquito más normalizado, porque al final es una cosa que te toca a la vuelta de la esquina, o que tú piensas que nunca te va a tocar y de repente te toca a ti. Claro. Eso es por la enfermedad mental en general. Sí que sigue habiendo pues, conceptos preestablecidos sobre la esquizofrenia, por ejemplo, sobre todo la esquizofrenia, creo yo. Cuando hablo con gente, cuando hablamos de que trabajamos en DOA, la gente ya tiende a esa mentalidad de agresividad, son, pues sí, sobre todo violencia, y es lo primero que hay que eliminar y lo primero que hay que quitar. Aquí nunca no ha habido ningún problema de agresividad. Nosotros llevamos aquí 19 para 20 años y no ha habido ningún problema ni ninguna de las personas con las que trabajamos. Y los estudios determinan que la violencia y agresividad de la población sin diagnóstico de trastorno mental severo es superior que nuestro colectivo. Pero ahí los medios de comunicación tampoco ayudan mucho, porque basta que pase una descompensación o un caso que por X razones pues acabe, pues a lo mejor en una desgracia o en... Ahí vais. Comercializamos ahí vais. Como hay mucho sensacionalismo. Sí. Y a los un propios abogados les maltratamiento. interesa, es un eximente, o puede ser un eximente. Muy bien. ¿Y qué daño provoca ese rechazo social en la recuperación de la persona? ¿Influye también? Sí, principalmente si a veces uno de los requisitos importantes de ellos mismos es reconocer que te está pasando algo, que tienes dificultades de salud mental, porque es el primer paso para poder pedir ayuda y que te ayuden, pues el estigma ese hace que esa identificación sea más difícil. ¿Quién quiere verse o quién quiere reconocer que te han dicho que tienes este diagnóstico cuando las primeras ideas que salen con ese diagnóstico es lo que hemos hablado en la pregunta anterior? Muy bien. ¿Y qué sigue costando? ¿Por qué sigue costando tanto hablar de salud mental? Por el que dirán, por la vergüenza, la culpa. No tanto, pero sigue costando, ¿no? Pues hablábamos varias preguntas antes, ¿no? De ese término de locura. No existe. También con el consumo de drogas, locos estamos de todos. sustancias, entonces, bueno, pues sí que hay sitios donde se asocia
a lo mejor que algún uso, que alguna persona de las que atendemos nosotros en localidades pequeñas haya pasado por periodos de consumo o de tal, eso ya lo extienden a más o a casi todos los del centro. Es decir, claro. La ignorancia. Como decía un amigo mío, hay mucha falta de ignorancia. ¿Por qué sigue costando? ¿Qué mensaje le daríais a alguien que tiene miedo o vergüenza de pedir ayuda? ¿Cuál es el remedio? Tú seguro que lo sabes, que estás más ahí al pie del cañón, ¿no? Primero es un trabajo de que lo reconozca, que no pasa nada, que le puede pasar a cualquier persona. Normalizar un poco, ¿no? Y que hay que seguir los pasos para intentar solucionarlo. Que problemas de salud mental en un momento determinado, por el estilo de vida, por el estrés mantenido en diferentes situaciones, sean laborales, sean académicas, sean familiares, ¿no? Puede romper. Eso es una botella que va llenando, va llenando, va llenando, y aquí no hay nadie que no pueda llegar a ser en un momento determinado vulnerable. Y a veces el cuerpo dice basta y escapa por donde puede, por enfermedades más físicas o por enfermedades más psicológicas. Ajá. ¿Qué papel juegan las familias en este proceso de recuperación de una persona con problemas de salud mental? ¿Entienden las familias a esas personas? ¿Les empujan a estos tratamientos para que se recuperen? Hay un poco de todo. Es como un proceso, ¿no? No es lo mismo, es el principio, esa señal de alarma, ese no conozco, no sé qué pasa, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Qué he hecho mal? Cuando ya llevas una evolución y ya has dado con especialistas que han intentado decirte qué es lo que pasa, o has dado con sitios en donde te han proporcionado herramientas para saber manejar mejor la situación. Una, el conocimiento; otro, las habilidades. Las habilidades hacia la gestión con la persona que te importa y que está pasando por momentos malos, y la gestión propia tuya, que tú te estás poniendo en riesgo también de poder tener algún tipo de problema de salud mental. Nosotros aquí hacemos grupos con familias, y tanto específicos de un recorrido por diferentes contenidos temáticos, ¿no? Desde el conocimiento hasta las habilidades de comunicación, de resolución de problemas, toda la parte social, de recursos, red, ¿no? A la parte más de individuales, familiares, ¿Y son enseñables esas personas? Todo es entrenable en esta vida. Habrá quien adquiere más y adquiere menos. Pero si no lo intentas y no lo entrenas, no lo consigues. Y funciona muy bien también, sobre todo el tema de la ayuda mutua, el compartir experiencias. Es decir, las personas que llevan ya 20 años, 30 padeciendo, cuidando de su familiar, y los que llegan de nuevo, que han tenido sus primeros brotes, siempre reconocen que estos grupos de ayuda mutua son muy importantes. El saber que alguien ha sentido lo mismo que tú y cómo lo ha afrontado, y darte esas distintas visiones. Y ese proceso que decías, Marcos, que de las familias para poder ayudar, ¿se puede considerar que es un apoyo psicológico y una orientación especializada? Sí, hay la parte de dotar conocimiento y habilidades, y otro dentro de, o un poquito más desviado de eso, es ellos mismos con profesional se reúnen más abierto, más expresando necesidades, más conectando con otras personas en el mismo problema. Eso libera y une. Vale, y si nos vamos más allá del ámbito de la familia, ¿qué importancia tiene la rehabilitación psicosocial y la integración comunitaria de la recuperación? Muy importante. El que no solo es el hacer intervenciones pues a nivel despacho, centro, grupales, sino el intentar normalizar, que hagan actividades en asociaciones de vecinos, gimnasios, equipos de fútbol,
Porque la filosofía de recuperación tiene que ser social y comunitaria. Para eso ya hace 40 años había la perspectiva manicomial. Estás mal, me estorbas, te aparto, no molestes, no. Todo lo contrario, necesitamos de una sociedad más comprensiva, una sociedad más preparada, y ellos pues intentar ayudarles a que se desarrollen personalmente sus inquietudes, su ocio, y si puede ser, conseguir índices de mayor reinserción laboral. Al final ese es el objetivo importante. Nosotros, como te indicaba antes, tenemos viviendas protegidas. Gestionamos 7 viviendas protegidas con un total de 34 plazas repartidas por la provincia. Lo que se intenta es que todas las personas que residen en esas viviendas, en principio, que adquieran hábitos para en el futuro poder residir solos, pero que ellos tengan una vida normalizada en un entorno urbano, en un entorno como el resto, como cualquier otra persona, como cualquier otro integrante de la sociedad. El recurso no es simplemente pensar en, aunque busquemos nosotros también temas residenciales, pero hay perfiles y hay mucha gente que puede desarrollar una vida normalizada y que con 30, 35 años, 40 no tiene por qué estar ingresado pues, en un hospital psiquiátrico o en una residencia. Al final tienes que tirar de eso, de las potencialidades de cada persona que tienes delante y con la que estás interviniendo, sus intereses, sus expectativas, y a partir de ahí hacer un camino de acompañamiento, tocando diferentes áreas, pues como te dije antes, desde la parte más clínica a las actividades de la vida diaria, la participación, integración comunitaria, el ocio y tiempo libre, la formación, lo laboral, la rehabilitación cognitiva. Algunos se quedarán más en una vertiente ocupacional, pero otros tienen y debes acompañarlos en esas expectativas laborales. ¿Y en Galicia cómo andamos de recursos y de profesionales en salud mental? Siendo críticos. Siempre se puede mejorar. Hombre, En todo, siempre se puede mejorar. Pero Sí. tendréis comparaciones con otras comunidades autónomas, tendréis comparaciones con otros países, ¿no? Me imagino, tendréis noticias. Se trabaja de distinta forma en todas. En Madrid, en Castilla y León, por ejemplo, está un programa que hablamos siempre aquí que no acabamos de llevar adelante, que es el de la asistencia personal, que en Castilla y León está triunfando. En Madrid diferencian los centros, nosotros somos un centro de rehabilitación psicosocial y laboral, mientras que en Madrid están diferenciados los centros de rehabilitación psicosocial de los centros de rehabilitación laboral o los centros de inserción laboral. Entonces, claro, cada comunidad lo ha desarrollado de una forma. Es cierto que los recursos han crecido en los últimos años, pero la sociedad cada vez demanda más ya no solo en los programas como los nuestros, sino lo que te comentaba antes en atención, en prevención del suicidio, grupos de posvención, y es difícil atender a las demandas de toda esa población que llega, porque a nosotros también nos llega mucha esa demanda, aparte de la que llega al Sergas, y cada uno quiere un tratamiento especializado, y es imposible, ¿no? Carecemos. Entonces, ¿qué le pediríais a las administraciones? Más medios, más dinero, para Más hacer más profesionales. programas. Sí, al final eso todo lleva el camino. Estamos hablando de que no somos lucrativos, que somos una organización sin ánimo de lucro. Tanto llega, tanto reinvertimos en recursos, que al final es profesionales, materiales, programas, intervenciones, para intentar que nuestras cuentas queden a pre. No hemos nacido ni estamos para ganar dinero. Estamos para, con lo que nos entra, reinvertirlo en gente que lo necesite, en nuestro ámbito de actuación. Muy bien. ¿Cómo valoráis la coordinación que hay entre asociaciones, sistema sanitario y asuntos sociales? ¿Es buena la coordinación? ¿Trabajáis? Yo considero que sí, cuando necesitas hablar con un médico, con un psiquiatra, y bueno, hoy no puedes, pero en cuanto puedes hablas, mandas un correo, con servicios sociales también, el trabajo de ayuntamientos o de centros de salud, hace falta, mandas un correo, te contestan, llamas, a lo mejor no puede ser al momento.
A nivel de asociaciones también, de otros tipos de discapacidades, pues muchas veces al año hacemos cosas comunes que organiza una, organiza otra, exposiciones, vamos, ellos vienen. Asociaciones como nosotros de Galicia estamos todos en FEAFES, o todo lo que es el mundo de FEAFES Galicia, que también a su vez pertenece a la Confederación FEAFES España. Bueno, desarrollamos programas conjuntos para intentar trabajar de la misma manera en las cuatro provincias y en la mayoría de las localidades a las que se puede llegar. Entonces, bueno, sí que hay... ¿Tenéis alguna vinculación? Nosotros somos Diario Luso Galaico. ¿Tenéis alguna vinculación con Portugal? ¿Compartís algo? No, hemos desarrollado el año pasado, personalmente, desarrollamos un proyecto, 10 entidades españolas y 10 portuguesas, para intentar entablar esas relaciones, y luego sobre todo es en la búsqueda de esos contactos para conseguir después acceder a financiaciones europeas, porque sí que se está moviendo, cada vez hay más financiación a través de las administraciones europeas, y tendrían que ser proyectos colaborativos, desarrollarlos entre distintos países, entidades de distintos países. Porque además nosotros, como somos como la Asociación de Rehabilitación Psicosocial, considerada como Vigo Centro, ¿no? Vigo Centro quiero decir, pues, Vigo, Mos, Porriño, Moaña, y tenemos otra asociación que trabaja en el mismo ámbito, Abelaiña, que es como quien dice dentro del lote Sergas, Vigo Sur. Sí, o sea, sería Vigo, cuando hablamos de Vigo hablamos de Chubi, ¿no? Chubi Centro, Chubi Sur, y después también tenemos otra, también hermana de nosotros, que se llama Lenda, pero solo está en el ámbito Redondela y muy alrededores. Nosotros llegamos hasta Salcede, Rosal también, desarrollamos Porriño, Mos, tenemos programas en toda esa zona. Muy bien. ¿Y qué objetivos y retos tiene DOA Salud Mental para los próximos años? ¿Más pisos? ¿Más tal? Pisos no sabremos hablar de nuevas plazas, porque bueno, tiene que salir ahora el concierto de plazas. Sí que es cierto que el 31 de diciembre firmamos el nuevo pliego, el nuevo contrato con el Sergas de plazas de rehabilitación de psicosocial en este tipo de centros, y crecimos en 19 plazas. Por eso precisamente ahora estamos tratando de, bueno, hemos alquilado un local y lo que queremos es acondicionarlo para poder ubicar allí otro centro. Y bueno, en el tema residencial, el alcalde de Vigo se comprometió, estábamos buscando ubicaciones para poder construir una residencia. El alcalde de Vigo se comprometió hace 2 semanas aproximadamente en ceder terrenos para una residencia de DOA. Sí que nos pide que ahora colaboren también la Xunta y la Diputación de Galicia, y es otro tema que hay que tocar y que estamos buscando también reuniones, pero son los más importantes, y siempre crecer y tratar de atender a más población, sobre todo que lo que comentábamos antes, cada vez tenemos más demanda de ansiedad, de prevención del suicidio y de atención a jóvenes. Los institutos, los orientadores, cada vez se llama más por problemáticas con los jóvenes. Muy bien, y para terminar, ¿con qué mensaje os gustaría que quedaran nuestros lectores de Diario Luso Galaico, espectadores? Por ejemplo, cada uno, tú en el área de gerencia, tú en el área técnica, ¿qué mensaje así rápido, en flash, os gustaría que se quedaran los lectores? Que hay que cuidar la salud mental. Que hay que cuidar la salud mental. Desde el primero hasta el último. Porque piensas que a ti no te va a pasar, y cuando te das cuenta, estás con sintomatología y estás con dificultades. Parece como que vivimos al margen, y luego te puede tocar a ti. Y de aquí a allí, estrés de aquí, sí, cada persona tiene sus características y tiene su propia personalidad, más o menos resiliente. Pero damos una sociedad en donde no nos paramos, no nos frenamos, y nos olvidamos de cuidarnos nosotros y dedicarnos un poco de tiempo y de desconexión en las cosas que nos gustan. Marcos me está mirando, que me está metiendo miedo, ¿eh? Parece que me está diciendo a mí. No. Bueno, Juan Manuel, ¿con qué mensaje te gustaría tú, desde la parte más de financiación, de tal, que se quedaran nuestros lectores? A ver,
en estos momentos podríamos hacer un llamamiento a la colaboración en la campaña de la renta, que se acuerden siempre, marcar la casilla. Eso no llega directamente a nosotros. Fines sociales. Sí, llega a nosotros, pero llega menos, no llega directamente. Si tú quieres colaborar con una entidad local, siempre es mejor acudir directamente a esa entidad. Todas disponemos de medios de afiliación, los socios son muy importantes, el tener asociados, esa aportación. En nuestro caso es pequeña, en el caso de DOA son 7,50 euros al mes, no es una aportación de las más elevadas, y nosotros con esas cantidades podemos... ¿Y qué ejército podemos ayudar tenéis de mucho. asociados? ¿Qué ejército tenéis ahí? Ahora mismo, alrededor de, según último recuerdo, creo que eran 380 socios, 380, 381, sí. Pero se Sí, puede sí. crecer. Pero se puede crecer porque son cantidades que nos dan, a ver, tenemos las subvenciones que son muy variables, las subvenciones no nos permiten llevar a cabo programas fijos, luego tenemos la financiación del Sergas, que esa es la que representa el 65% de nuestro ingreso, y es la que sí que nos permite mantener unos determinados programas y mantener a la plantilla, pero cuando queremos lanzar programas nuevos es difícil. En la parte de las subvenciones de concurrencia competitiva, que hoy en día son todas, cada vez somos más entidades y la tarta es la misma. Entonces sí, esto es muy difícil, cada vez está más difícil. Y programas novedosos hay pocos, ya está todo inventado. Muy bien, pues vamos a poner fin a esta entrevista. Diario El Uso Galaico ha estado en DOA, en Vigo, DOA Saúde Mental. Hemos hablado con su director técnico, Marcos Mayo, y hemos hablado con su gerente, Juan Manuel Ada Vázquez. Entonces, muchísimas gracias por esta acogida y vamos a ver si a través de nuestro diario también podemos contribuir a esa mayor concienciación sobre la salud mental aquí en Vigo y, bueno, y en Galicia y en el norte de Portugal, por lo menos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.